En los anales de la historia, ¿qué historias permanecen ocultas? ¿Qué venganzas, gestadas en las sombras, son las más devastadoras? No hablamos de espadas ni de sangre, sino de algo mucho más sutil, más insidioso. Imaginen un poder tan silencioso que susurró la destrucción de un imperio desde sus cimientos. Imaginen a una joven, humilde y desestimada, cuyo único poder residía en su mirada, en su paciencia inquebrantable y en una mente tan afilada como el acero más fino. ¿Creerían si les dijera que la caída de una de las casas nobles más orgullosas y crueles de la historia no fue orquestada por ejércitos ni por conspiraciones palaciegas, sino por las manos delicadas de una sirvienta? Una mujer que, sin derramar una sola lágrima, desmanteló el poder de sus tiranos. La historia que están a punto de escuchar no es una fábula. Es un relato de venganza cerebral, de triunfo silencioso y de cómo la paciencia puede ser el arma más letal. ¿Están listos para descubrir cómo lo hizo? Su destino, su venganza, fue forjada en las sombras de la opresión. En un reino donde la nobleza ostentaba un poder absoluto y la plebe languidecía bajo su yugo, nacía una joven destinada a desafiar los cimientos de esa opresión. Su nombre era Elara. No era de cuna noble, ni poseía riquezas. Su única herencia era una aguda inteligencia y una voluntad de hierro, forjadas en la adversidad de la vida rural. Su aldea, Serafina, era un microcosmos de la tiranía que se extendía por todo el ducado. Los aldeanos trabajaban sin descanso, sus cosechas destinadas a llenar los graneros del imponente duque Lysander Valerius, un hombre cuyo nombre susurraba terror y sumisión. Elara creció viendo cómo sus vecinos, sus amigos e incluso su propia familia eran despojados de sus escasos bienes, sus sueños aplastados por la mano férrea del duque y su despiadada esposa, la duquesa Serafina, una mujer de belleza gélida y corazón de piedra. Desde muy joven, Elara aprendió a observar. Sus ojos de un azul profundo y penetrante absorbían cada detalle, cada gesto, cada palabra. Mientras otras niñas jugaban, ella estudiaba el comportamiento de los recaudadores de impuestos del duque, memorizaba las rutas que tomaban, las debilidades de su sistema. Su abuela, una mujer sabia y silenciosa que conocía los secretos de las hierbas y los misterios de la naturaleza, le había enseñado el valor de la paciencia y la observación. Elara le decía con voz suave pero firme: el roble más fuerte cae ante el hacha más pequeña si se golpea en el lugar correcto y en el momento preciso. Estas palabras se arraigaron profundamente en el corazón de la joven, sembrando una semilla de resistencia silenciosa. La vida en Serafina era una lucha constante. La escasez era una compañera diaria y el miedo una sombra que nunca se disipaba. Las enfermedades, la desnutrición y la injusticia eran las únicas certezas. Los jóvenes eran arrancados de sus hogares para servir en el castillo, una sentencia que pocos regresaban a contar. Las muchachas más bellas eran elegidas para tareas domésticas, a menudo enfrentándose a un destino incierto y a la crueldad de sus amos. Elara, con su tez clara y sus cabellos castaños, era una candidata probable. Sabía que su destino estaba ligado al de su gente, y una silenciosa determinación comenzó a formarse en su interior. Ella no buscaba la confrontación directa, pues entendía la futilidad de la fuerza bruta contra un poder tan arraigado. Su camino sería el de la astucia, el de la inteligencia. Cada humillación que presenciaba, cada lágrima derramada por sus compatriotas, se convertía en un eslabón más en la cadena de su determinación. Veía cómo las familias eran desmembradas, cómo las tierras eran expropiadas y cómo la dignidad humana era pisoteada sin remordimientos. Estos actos de crueldad no generaban en ella un deseo de venganza explosiva, sino una fría y calculada necesidad de justicia. Una justicia que no dejara rastros de sangre, solo las ruinas de una tiranía desmoronada desde dentro.
La calma precaria de Serafina se rompió una tarde de otoño, cuando la caballería del duque Lysander irrumpió en la aldea. Sus armaduras relucían bajo el sol poniente, y el sonido de los cascos de los caballos retumbaba como truenos, presagiando desgracia. No venían por impuestos ni por cosechas. Esta vez la duquesa Serafina había demandado nuevas sirvientas para el castillo, y su elección no se basaba en la habilidad, sino en una cruel lotería de la desesperación. Las jóvenes del pueblo fueron reunidas en la plaza central, sus rostros marcados por el terror. Lágrimas, gritos ahogados y el lamento de madres resonaban en el aire. El oficial a cargo, un hombre corpulento de mirada fría llamado Capitán Rostov, leyó una lista con nombres al azar. Elara, de pie entre la multitud, sintió un escalofrío. Sabía que este era el momento. No temía su destino. De hecho, lo abrazaba. Era la oportunidad que había estado esperando. Cuando el nombre de Elara resonó en la plaza, un silencio helado se apoderó de todos. Su madre sollozó, intentando aferrarse a ella, pero Elara le dio una mirada de fortaleza que la sorprendió. No había pánico en sus ojos, solo una resolución inquebrantable. El castillo de Valerius, visible a la distancia desde las colinas de Serafina, era un recordatorio constante de su opresión. Sus torres se alzaban orgullosas, desafiando el cielo, mientras sus muros encerraban siglos de privilegios y crueldad. Era un lugar temido y reverenciado, inaccesible para los comunes. Sin embargo, para Elara no era una fortaleza impenetrable, sino una red de hilos, una máquina compleja que, con la suficiente habilidad y conocimiento, podía desarmarse pieza por pieza. Ella imaginaba cada corredor, cada sala, cada pasadizo oculto, como si ya estuviera dentro, estudiando sus debilidades. En las noches frías, mientras la aldea dormía, Elara se escabullía a la biblioteca improvisada de su abuela, un pequeño rincón lleno de pergaminos viejos y libros prohibidos. Allí, bajo la tenue luz de una vela, devoraba todo conocimiento que podía. Aprendía sobre la historia de los Valerios, sus alianzas, sus enemigos, sus secretos. Estudiaba la estructura del poder, las leyes, las costumbres. Su mente era una esponja, absorbiendo cada fragmento de información que pudiera ser útil en su silenciosa cruzada. Esta sed de conocimiento, combinada con su paciencia innata, la preparaba para un futuro que nadie en Serafina podría haber imaginado. La gente del pueblo, aunque oprimida, mantenía una chispa de esperanza, a veces manifestada en susurros de rebelión, pero más a menudo en la resiliencia silenciosa de la supervivencia. Elara entendía que su lucha no sería solo por ella, sino por todos ellos. Sus ojos veían más allá del sufrimiento inmediato, vislumbrando un futuro donde la justicia prevalecería, no a través de la violencia, sino a través de la caída interna de sus opresores. Cada día que pasaba, cada nueva atrocidad cometida por los Valerius reforzaba su convicción de que era hora de actuar, pero no de la forma que todos esperaban. Ella observaba el flujo y reflujo de la vida en el castillo desde la distancia, los carruajes de la nobleza entrando y saliendo, los sirvientes, los guardias. Comprendía la jerarquía, la dinámica. Sabía que para desmantelar la opresión, primero debía infiltrarse en el corazón de la bestia. No con una espada, sino con la discreción de una sombra. La paciencia sería su guía, la astucia su arma y el silencio su cómplice. Elara se preparaba para el día en que su vida tomaría un giro drástico, un día que la llevaría al interior de ese mismo castillo que representaba todo lo que ella detestaba, pero también todo lo que la impulsaba a actuar. La calma precaria de Serafina se rompió una tarde de otoño, cuando la caballería del duque Lysander irrumpió en la aldea. Sus armaduras relucían bajo el sol poniente, y el sonido de los cascos de los caballos retumbaba como truenos, presagiando desgracia.
No venían por impuestos ni por cosechas. Esta vez la duquesa Serafina había demandado nuevas sirvientas para el castillo, y su elección no se basaba en la habilidad, sino en una cruel lotería de la desesperación. Las jóvenes del pueblo fueron reunidas en la plaza central, sus rostros marcados por el terror. Lágrimas, gritos ahogados y el lamento de madres resonaban en el aire. El oficial a cargo, un hombre corpulento de mirada fría llamado Capitán Rostov, leyó una lista con nombres al azar. Elara, de pie entre la multitud, sintió un escalofrío. Sabía que este era el momento. No temía su destino. De hecho, lo abrazaba. Era la oportunidad que había estado esperando. Cuando el nombre de Elara resonó en la plaza, un silencio helado se apoderó de todos. Su madre sollozó, intentando aferrarse a ella, pero Elara le dio una mirada de fortaleza que la sorprendió. No había pánico en sus ojos, solo una resolución inquebrantable. Elara fue asignada al servicio personal de la duquesa Serafina, una posición envidiada por algunas, pero temida por la mayoría. Implicaba estar en constante contacto con la duquesa, soportar sus caprichos y su ira. Era un trabajo que exigía paciencia infinita y una mente aguda para anticipar sus deseos. Desde el primer día, Elara se sumergió en su nuevo rol con una dedicación que sorprendía a las demás sirvientas. No se quejaba, no protestaba. Ejecutaba cada tarea con una precisión impecable, como si hubiera nacido para ello. Este incidente no fue solo un cambio de escenario para Elara. Fue el catalizador que encendió la llama de su plan silencioso. Estando dentro de los muros del castillo, tendría acceso a información, a las debilidades de sus opresores, a los hilos invisibles que movían el poder. La humillación inicial, la forma en que fue tratada como un objeto prescindible, no la quebró, sino que reforzó su determinación. Cada palabra hiriente de la duquesa, cada orden degradante, se grababa en su memoria, alimentando su resolución. Mientras observaba a la duquesa, notó patrones, manías, pequeñas obsesiones. La duquesa era excesivamente vanidosa, obsesionada con su apariencia y su posición. También era supersticiosa, creyendo firmemente en presagios y augurios. Elara comenzó a catalogar mentalmente estas debilidades, sabiendo que algún día serían sus herramientas. La duquesa era cruel, pero también predecible en su crueldad, lo que la hacía vulnerable. La vida en el castillo era un microcosmos de intrigas y jerarquías. Los sirvientes se dividían en rangos, cada uno con sus propias lealtades y resentimientos. Elara se mantuvo al margen de los chismorreos y las rivalidades, prefiriendo escuchar y observar. Aprendió quién era de confianza, quién era un soplón, y quién guardaba resentimientos ocultos contra los Valerius. Este conocimiento sería invaluable. El incidente catalizador no fue una explosión dramática, sino un empujón calculado hacia un nuevo capítulo. La entrada de Elara al castillo no fue la de una prisionera resignada, sino la de una estratega que había logrado infiltrarse en el corazón de su enemigo. Las cadenas que la ataban no eran de hierro, sino invisibles, y ella planeaba romperlas desde dentro, no con fuerza bruta, sino con la paciencia de un artesano que moldea el destino con cada golpe preciso y silencioso. El juego había comenzado y Elara, la humilde sirvienta, era la jugadora más peligrosa en el tablero. La vida de Elara en el castillo de Valerius se transformó en una prueba constante de resistencia y astucia. Cada día era un nuevo asalto a su dignidad, una escalada de la adversidad que, para cualquier otra persona, habría significado la quiebra. Pero para Elara, cada humillación, cada orden irracional de la duquesa Serafina, era una pieza más en el rompecabezas de su venganza silenciosa. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de la medianoche. Dormía pocas horas, su cuerpo siempre cansado, pero su mente siempre activa. La duquesa Serafina, una mujer de una vanidad sin límites, encontraba un placer perverso en humillar a sus sirvientes,
y Elara, por su aparente sumisión y su eficiencia impecable, se convirtió en un objetivo predilecto. La duquesa la obligaba a realizar las tareas más arduas y degradantes, a menudo solo para demostrar su poder. Le arrojaba la comida que no le gustaba al suelo, obligándola a recogerla de rodillas. Insultaba su origen humilde, recordándole constantemente su posición inferior. En una ocasión, la duquesa, en un ataque de ira por un pequeño error, la obligó a limpiar todos los candelabros del gran salón a mano, una tarea que llevó días y dejó sus dedos sangrando. Pero Elara, en medio de la tormenta de crueldad, mantenía una serenidad desconcertante. Su rostro era un velo, una máscara impenetrable detrás de la cual su mente calculaba. Mientras pulía la plata o doblaba la ropa de la duquesa, sus oídos estaban alerta, sus ojos observaban. Escuchaba las conversaciones a medias entre los nobles, los susurros de los guardias, las quejas de otros sirvientes. Descubrió las rutinas del castillo, los horarios de los guardias, los pasadizos secretos, los puntos ciegos. Aprendió los hábitos de los Valerius, las partidas de cartas secretas del duque Lysander, sus deudas crecientes, sus amantes ocultas. La duquesa Serafina, por su parte, era una fuente inagotable de información. Su vanidad la llevaba a hablar sin filtro, revelando debilidades, miedos y ambiciones. Elara descubrió su obsesión por una joya ancestral, el corazón de Éter, una reliquia familiar que, según las leyendas, confería prosperidad a la casa Valerius. También supo de la profunda inseguridad de la duquesa respecto a su belleza y su miedo a envejecer, lo que la llevaba a buscar elixires y tratamientos costosos. La escalada de la adversidad no solo se manifestaba en las tareas agotadoras. Otros sirvientes, envidiosos o temerosos de la atención de la duquesa sobre Elara, a veces intentaban sabotearla. Escondían sus herramientas, daban información incorrecta o la acusaban falsamente de pequeños errores. Pero Elara, con su paciencia infinita, siempre encontraba una solución. Siempre revertía la situación a su favor sin levantar sospechas. Su reputación de sirviente impecable, a pesar de las dificultades, solo crecía. A medida que los meses pasaban, Elara se convirtió en una sombra indispensable para la duquesa. La duquesa, a pesar de su crueldad, dependía de la eficiencia y discreción de Elara. Sin saberlo, estaba permitiendo que su más grande enemiga se arraigara en su círculo más íntimo. Elara veía todo: las cartas secretas que llegaban, las visitas clandestinas, las discusiones acaloradas entre el duque y la duquesa sobre sus finanzas, la decadencia moral de la casa Valerius. La opresión no era solo física, era psicológica. El ambiente en el castillo estaba cargado de miedo y desconfianza. Los sirvientes vivían con el constante temor de ser despedidos, o peor aún, castigados brutalmente. Las historias de sirvientes que habían desaparecido sin dejar rastro eran susurradas en las cocinas. Elara, sin embargo, no permitía que el miedo la consumiera. Lo usaba como combustible. La visión de la injusticia que impregnaba cada rincón del castillo solo fortalecía su resolución. Cada noche antes de dormir, Elara repasaba mentalmente los eventos del día, analizando cada interacción, cada pieza de información. En su mente construía una red compleja de conexiones, identificando los puntos débiles del duque y la duquesa, y de todo el sistema que lo sostenía. Comprendió que la verdadera fuerza de los Valerius no residía en su riqueza o en sus ejércitos, sino en la ignorancia y el miedo de la gente. Y ella planeaba desmantelar esa base. La paciencia de una sirvienta, silenciosa y constante, se estaba convirtiendo en el arma más formidable. En el gran teatro de la opresión, que era el castillo de Valerius, Elara no estaba sola en su escenario, aunque su rol era el más discreto. Su ascenso dentro de la casa noble, por más humillante que fuera, la colocó en la órbita de las figuras más influyentes y en muchos casos detestables. El primero y más evidente de sus tiranos era el propio duque Lysander Valerius, un hombre de mediana edad, con una figura imponente y un rostro que denotaba una vida de indulgencias.
Sus ojos, de un azul pálido, a menudo brillaban con un desprecio apenas disimulado hacia aquellos que consideraba inferiores. Lysander era un hombre de apetitos voraces. El juego, las mujeres y el vino eran sus pasiones, y estas inclinaciones lo llevaban a una irresponsabilidad financiera crónica. Poseía un orgullo desmedido por su linaje, a menudo alardeando de sus ancestros, aunque su propia gestión estaba llevando a la casa Valerius a la ruina silenciosa. Elara notó que, a pesar de su fachada de invencibilidad, el duque era fácilmente manipulable a través de su ego y su miedo a la vergüenza pública. Le aterraba la idea de que sus deudas o sus escándalos salieran a la luz, lo que lo convertía en una marioneta predecible para aquellos que sabían cómo tirar de sus hilos. Luego estaba la duquesa Serafina, la esposa de Lysander y la encarnación de la crueldad refinada. Una mujer de belleza innegable, con cabellos rubios recogidos en elaborados peinados y vestidos que denotaban su posición. Sin embargo, su belleza era gélida. Su sonrisa rara vez alcanzaba sus ojos, y su voz, aunque suave en ocasiones, podía cortar como un cuchillo. Serafina era obsesivamente vanidosa, y su mayor miedo era la pérdida de su juventud y belleza. Creía firmemente en supersticiones y presagios, consultando a menudo a una vieja adivina que vivía en los límites del ducado. Su mayor ambición era la influencia social y la acumulación de riquezas y joyas, siendo el corazón de Éter, una gema ancestral de la familia Valerius, su posesión más preciada y casi una obsesión. Elara la estudió meticulosamente. Sus horarios, sus hábitos alimenticios, sus preferencias de vestuario, incluso la forma en que reaccionaba a las noticias o a los chismes. Descubrió que la duquesa tenía una predilección por ciertos tés de hierbas para conciliar el sueño, y que su temperamento empeoraba si no recibía su dosis diaria de adulación. Serafina era, en esencia, un edificio de vanidad, y Elara estaba recopilando los planos para su demolición. Otro personaje clave, aunque no directamente un tirano en el sentido personal de Elara, era el capitán Rostov, el jefe de la guardia del duque. Un hombre rudo y brutal, cuya lealtad era inquebrantable a los Valerius, principalmente por el poder que su posición le otorgaba. Rostov era el brazo ejecutor del duque, responsable de mantener el orden y sofocar cualquier atisbo de disidencia. Su presencia era sinónimo de temor para los aldeanos y los sirvientes. Elara observó su rutina, sus puntos débiles de vigilancia y su tendencia a la embriaguez en ciertas noches. Conocer las rutinas de Rostov era crucial para cualquier movimiento discreto dentro del castillo. Sin embargo, no todos los personajes en el castillo eran opresores. En las sombras de la vasta biblioteca, Elara encontró un aliado inesperado en Elías, el joven escriba principal del duque. Elías era un hombre reservado, de gafas y dedos manchados de tinta, cuya vida se consumía entre pergaminos y registros. Aunque trabajaba para el duque, Elara percibió en él una chispa de descontento, una inteligencia que no se conformaba con la ceguera de la nobleza. Elías era el encargado de manejar las finanzas, registrar las propiedades y gestionar la vasta correspondencia del ducado. Elara se acercó a Elías con cautela, no con peticiones directas, sino con preguntas inocentes sobre libros, sobre la historia del ducado. Descubrió que Elías, a pesar de su timidez, era un alma curiosa y justa, secretamente desilusionado con la corrupción de los Valerius. Él compartía en susurros información sobre las deudas del duque, los abusos de poder y los tratos ilícitos. Elías se convirtió en los ojos y oídos de Elara en las entrañas burocráticas del castillo, un puente vital hacia los secretos financieros y legales que los Valerius intentaban ocultar. Su lealtad no era a Elara como persona, sino a la verdad y la justicia, lo que lo hacía un aliado invaluable y, lo más importante, insobornable.
La introducción de estos personajes clave no solo enriquecía la narrativa, sino que proporcionaba a Elara las piezas fundamentales para su silencioso juego de ajedrez contra sus tiranos. Una vez establecida en el castillo y habiendo identificado a sus jugadores principales, Elara no tardó en iniciar sus primeras tentativas. No eran ataques directos, sino experimentos, pruebas sutiles para comprender las reacciones de sus opresores y medir la efectividad de sus métodos. Su objetivo era operar en las sombras, sin despertar la más mínima sospecha, cultivando la imagen de una sirvienta diligente y, para los Valerius, inofensiva. Su primera prueba fue con la duquesa Serafina. Elara había notado la obsesión de la duquesa por las flores frescas en sus aposentos. Un día, accidentalmente, dejó caer un jarrón, rompiéndolo y derramando agua sobre un valioso tapiz. La duquesa estalló en una furia violenta, pero Elara, con una expresión de arrepentimiento profundo y casi infantil, se disculpó profusamente, ofreciéndose a limpiar el desorden con una rapidez y eficiencia que sorprendieron a la duquesa. La reacción de Serafina fue de exasperación, no de sospecha. Este incidente enseñó a Elara que la duquesa era predecible en su ira y que una demostración de sumisión extrema podía desviar la atención de sus verdaderas intenciones. Con el duque Lysander, sus pruebas fueron más indirectas. Sabía de su afición por el juego y sus crecientes deudas. En una ocasión, mientras limpiaba el despacho del duque, encontró discretamente una carta de un acreedor y la colocó en un lugar prominente donde el duque no pudiera ignorarla. Lysander, al verla, reaccionó con una visible irritación, pero no sospechó de Elara. Este pequeño acto le permitió confirmar que el duque era vulnerable a la presión financiera y que su orgullo lo hacía reacio a abordar sus problemas abiertamente. Era una confirmación de que sus finanzas eran el talón de Aquiles de la casa Valerius. Elara también comenzó a probar los límites de la discreción de Elías. No le pedía información directamente, sino que planteaba preguntas que aparentemente no tenían relación con los asuntos del ducado. Por ejemplo, «Señor Elías, he oído hablar de las antiguas leyes sobre la herencia de las tierras. ¿Podría explicarme cómo funcionan para entender mejor las historias de mi pueblo?» Elías, sorprendido por su curiosidad, respondía con paciencia, sin darse cuenta de que Elara estaba construyendo un mapa mental de las vulnerabilidades legales de los Valerius. A través de estas conversaciones, Elara descubrió que la casa Valerius había adquirido varias propiedades de forma dudosa, aprovechándose de vacíos legales y la ignorancia de los campesinos. Era una confirmación de que sus finanzas eran el talón de Aquiles de la casa Valerius. Otro desafío fue la comunicación con el exterior. Elara necesitaba una forma segura de enviar y recibir información. Observó la rutina de los vendedores ambulantes que visitaban el castillo una vez al mes. Había un anciano panadero ciego, maestro Renard, que entregaba el pan en las cocinas. Elara notó que a pesar de su ceguera, Renard tenía una audición excepcional y una memoria prodigiosa. Con el tiempo, entabló una conversación casual con él, lamentando la dificultad de su trabajo y el sufrimiento de su pueblo. Poco a poco, con el pretexto de encargarle ingredientes especiales para la cocina del castillo, comenzó a pasarle mensajes cifrados, camuflados en listas de compras. Renard, con su discreción y su aparente inocencia, se convirtió en su enlace secreto con el exterior, permitiéndole enviar noticias a su abuela en Serafina y recibir valiosa información sobre los movimientos y el descontento en el ducado. Estas primeras tentativas no buscaban un resultado inmediato, sino la recopilación de datos y la calibración de sus métodos. Elara aprendió la importancia de la sutileza, de operar bajo el radar. Cada pequeña victoria en estas pruebas, cada confirmación de una debilidad de los Valerius, la acercaba un paso más a su objetivo. Su paciencia era una virtud inquebrantable. No se apresuraba, no se arriesgaba innecesariamente. Sabía que la venganza silenciosa era un arte que requería tiempo, observación y una ejecución impecable. La adversidad se intensificaba,
pero también lo hacía su conocimiento y su habilidad para manipular los hilos invisibles del poder desde las sombras. La metódica paciencia de Elara comenzó a dar frutos, transformando su observación en pistas concretas que apuntaban a secretos más profundos dentro de la fachada de opulencia y poder de los duques. Su aguda percepción, afinada por meses de silenciosa vigilancia, le permitió detectar anomalías, grietas en la fachada de opulencia y poder de los duques. La primera pieza del rompecabezas apareció durante una de sus extenuantes jornadas de limpieza. Mientras organizaba el desordenado estudio del duque Lysander, sus dedos rozaron un compartimento oculto en el fondo de un cajón aparentemente vacío. Dentro, no encontró joyas ni correspondencia amorosa, sino un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero, cuyas páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de anotaciones cifradas y nombres de personas desconocidas, junto a grandes sumas de dinero. Elara memorizó la ubicación del libro y esperó la oportunidad perfecta para examinarlo con más detenimiento. Bajo la tenue luz de una vela en su cuarto de servicio y con el temor constante de ser descubierta, descifró algunas de las entradas. Los números no cuadraban con los registros oficiales que Elías mantenía. Había pagos a nombres de personas que no figuraban en las nóminas del ducado y referencias a inversiones que parecían más bien estafas o tratos ilícitos. Una fecha en particular, recurrente en varias entradas, llamó su atención. La misma fecha en que, hacía 20 años, una gran cantidad de tierras había sido misteriosamente transferida a los Valerius, incluyendo las de su propia aldea. Simultáneamente, la duquesa Serafina, cada vez más paranoica y temperamental, comenzó a mostrar una inusual fijación con el corazón de éter, la joya ancestral. Elara la oía murmurar sobre presagios y sobre cómo la gema debía ser protegida a toda costa. Un día, mientras preparaba el baño de la duquesa, encontró un pequeño fragmento de pergamino arrugado en el suelo con el distintivo blasón familiar de los Valerius, impreso. El fragmento contenía solo unas pocas palabras, pero eran suficientes para encender una alarma en la mente de Elara: riesgo, deshonra, el linaje, falsificación. La palabra falsificación resonó en su mente, conectándose con las irregularidades del libro de contabilidad. La tensión entre el duque y la duquesa también se hizo palpable. Sus discusiones, antes esporádicas, se volvieron más frecuentes y acaloradas, aunque siempre en voz baja. Elara las escuchaba desde los pasillos adyacentes a sus aposentos. Discutían sobre el secreto y sobre las deudas que amenazan con exponerlo todo. Lysander parecía cada vez más nervioso, mientras Serafina, por primera vez, mostraba signos de miedo real, no solo de vanidad herida. Elara comenzó a sospechar que el secreto al que se referían no era una mera infidelidad o una deuda oculta, sino algo mucho más grande, algo que amenazaba la legitimidad de su poder. Las pistas se acumulaban, formando un patrón de engaño y corrupción que se extendía mucho más allá de la simple tiranía. La verdad, como una marea implacable, se alzó desde las profundidades de los secretos de Valerius, impulsada por un detalle insignificante que, para la mente aguda de Elara, se convirtió en una revelación cataclísmica. La duquesa Serafina, en un raro momento de distracción, había dejado abierto un antiguo relicario familiar sobre su tocador. Elara, mientras organizaba los tocados de la duquesa, no pudo evitar que su mirada se posara en el objeto. No era el corazón de éter, que siempre se mantenía bajo llave, sino otro, un relicario menos ostentoso. Dentro, entre mechones de cabello y cartas antiguas, había una diminuta miniatura de un joven sonriente, un niño de unos 5 o 6 años, con una expresión vivaz y ojos de un color ámbar inconfundible. Junto a la miniatura se encontraba una carta vieja y descolorida. La duquesa, en su prisa, la había dejado a la vista. Elara la tomó con dedos temblorosos, su corazón latiendo con fuerza. La carta era de una institutriz de la corte, fechada 25 años atrás,
y en ella se mencionaba el nacimiento de un niño. Lo que hizo que el mundo de Lara se detuviera fue una línea específica. El pequeño heredero, con sus ojos color ámbar y su cabello oscuro, es la imagen viva de su madre, Lady Adeline. Lysander está encantado con el niño. Lo llamarán Lysander Jr. Elara se quedó inmóvil, el pergamino en sus manos. Los ojos del duque Lysander Valerius no eran ámbar, eran de un azul pálido, al igual que los de su esposa, la duquesa Serafina. Elara recordó la historia que había escuchado de los ancianos de su aldea. El verdadero heredero Valerius, el primogénito, había desaparecido misteriosamente en su infancia, y poco después, Lysander, el hermano menor, había asumido el título tras la muerte repentina de sus padres. Pero esta carta revelaba que el primer Lysander, el verdadero heredero, había sido un niño con ojos ámbar, y los ojos del duque Lysander, el actual duque, eran azules. En ese instante, una serie de piezas dispersas se unieron en la mente de Elara con una claridad aterradora. Las irregularidades en los registros de tierras que había visto en el libro de contabilidad, las deudas inexplicables del duque, la obsesión de la duquesa por el corazón de éter como un talismán de legitimidad y las discusiones sobre la falsificación y la deshonra del linaje. Todo encajaba. El actual duque Lysander no era el verdadero heredero, era un impostor. Había usurpado el título y las tierras de su hermano mayor, probablemente después de su desaparición, y había encubierto la verdad con una red de engaños y falsificaciones. Elara sintió una oleada de emociones. Rabia por la injusticia, incredulidad por la audacia del engaño, pero sobre todo, una profunda y gélida satisfacción. Esto era más grande de lo que jamás se había imaginado. No era solo una venganza personal, era la oportunidad de desmantelar una tiranía cimentada en una mentira colosal. La paciencia de Elara no solo reveló la crueldad de sus tiranos, sino la ilegitimidad de su propio poder. El plot twist era devastador. La casa Valerius era un fraude. La revelación de la impostura del duque Lysander Valerius reverberó en la mente de Elara con la fuerza de un terremoto. Aunque externamente mantuvo su imperturbable calma, esta no era una simple humillación personal. Era el arma definitiva contra sus opresores, una verdad capaz de destruir los cimientos mismos de su poder. Las consecuencias inmediatas de este descubrimiento fueron para Elara un cambio radical en su estrategia. Ya no se trataba solo de pequeñas venganzas o de exponer su crueldad, sino de una campaña para derribar todo su imperio fraudulento. Su primera acción fue intensificar su vigilancia sobre el relicario y el estudio del duque. Necesitaba más pruebas, más confirmaciones. En los días siguientes, Elara notó que la duquesa Serafina, a pesar de su obsesión con la gema, había comenzado a mantener el relicario de la miniatura a buen recaudo, lo que confirmó a Elara que el objeto contenía un secreto vital para ellos. El fragmento de la carta que había encontrado era solo la punta del iceberg. Las discusiones entre el duque y la duquesa se volvieron aún más volátiles. Elara los escuchaba a través de las puertas, sus voces resonando con miedo y desesperación. Se referían a los documentos que atestiguan y a la imposibilidad de ocultarlo por más tiempo. Era evidente que alguien más estaba al tanto de su secreto, o que existían otros documentos comprometedores que temían que salieran a la luz. La presión externa estaba aumentando para ellos, y Elara supo que debía actuar antes de que los duques encontraran una forma de sellar esa fuga de información. La relación de Elara con Elias, el escriba, se tornó crucial y más tensa. Sin revelar la magnitud de su descubrimiento, Elara comenzó a hacerle preguntas específicas sobre la historia del linaje Valerius, la sucesión y la legalidad de ciertas transferencias de propiedades realizadas hace 2 décadas. Elias, siempre meticuloso, investigó en los archivos del ducado, sin saber que sus respuestas estaban alimentando la estrategia de Elara. Él le confirmó las lagunas en la documentación, los registros incompletos sobre la herencia, y las sospechas generalizadas sobre la repentina ascensión de Lysander al ducado tras la muerte de su hermano mayor. Elias,
Aunque ingenuo en las intenciones de Elara, se estaba convirtiendo en su cómplice involuntario, validando sus sospechas. Elara también observó un aumento en la actividad del capitán Rostov. Los guardias patrullaban con más frecuencia, y el duque daba órdenes más estrictas sobre la seguridad. La paranoia se estaba apoderando de los Valerius, lo que indicaba que su secreto era cada vez más vulnerable. La revelación no solo había empoderado a Elara, sino que había infundido miedo en sus tiranos, lo que era, en sí mismo, una pequeña victoria. La situación se había vuelto drástica. Elara tenía en sus manos la llave para desmantelar un reinado de 25 años. Pero la ejecución de su plan requeriría una precisión milimétrica y una paciencia inquebrantable para evitar cualquier rastro de su intervención. Con la monumental verdad en sus manos, Elara se enfrentó a un nuevo conjunto de desafíos y a decisiones cruciales que definirían el curso de su venganza silenciosa. Ya no era suficiente con recopilar información, ahora debía actuar, pero su modus operandi seguía siendo el sigilo y la astucia. La pregunta no era si los Valerius caerían, sino cómo lograrlo sin que la implicación de Elara fuera descubierta, asegurando que su triunfo fuera tan discreto como devastador. El desafío principal era cómo hacer pública la ilegitimidad del duque Lysander sin poner en riesgo su propia vida ni la de sus aliados como Elías y maestro Renard. Un error, un paso en falso, podría significar su muerte. Elara no podía simplemente presentar las pruebas. Necesitaba que pareciera que la verdad había emergido por sí misma, que el peso de los propios secretos de los Valerius los había aplastado. Su decisión fue clara. Usaría sus propias herramientas de opresión, sus miedos y vanidades contra ellos mismos. Su segundo desafío era asegurar la evidencia crucial. El libro de contabilidad cifrado y la carta del relicario eran vitales. Elara sabía que los duques, al sentir la presión, podrían intentar destruir estas pruebas. Necesitaba duplicarlas o hacer que su contenido fuera accesible de una manera que no pudieran negar. Esto la llevó a idear un plan para copiar la información clave, un proceso que sería extremadamente arriesgado bajo la vigilancia constante del castillo. La tercera decisión implicaba a Elías. Aunque un aliado involuntario, su posición como escriba lo hacía esencial. Elara debía encontrar una manera de usar su acceso a los registros sin que Elías se diera cuenta de la verdadera magnitud de sus acciones, protegiéndolo de las repercusiones. Decidió que su próximo paso sería manipular a los propios duques para que revelaran sus secretos o para que sus acciones confirmaran la información que ella ya tenía. Elara visualizó un juego de ajedrez, donde cada pieza se movía con precisión. Las piezas eran las debilidades de los duques: la avaricia, la vanidad, la paranoia y el miedo a la deshonra. Decidió que sus próximos movimientos estarían diseñados para amplificar esos miedos, creando una presión insostenible que los llevaría a cometer errores, a revelar su verdad por sí mismos. No derramaría una lágrima, ni una gota de sangre. Su venganza sería un eco silencioso, pero su impacto devastador. La hora de la acción, calculada y fría, estaba cerca. El clímax no fue un choque de espadas o un grito de guerra, sino la culminación de meses de intriga silenciosa, un crescendo orquestado por la mente brillante de Elara. La atmósfera en el castillo de Valerius se había vuelto densa con la paranoia de los duques. Los rumores sobre la ilegitimidad del duque Lysander, sutilmente plantados por Elara a través de maestro Renard en el pueblo, y luego filtrados a través de mensajeros inconscientes que visitaban el castillo, comenzaron a circular entre los comerciantes y los visitantes. La duquesa Serafina, presa de la histeria, intensificó sus visitas a la adivina mientras que el duque Lysander se atrincheraba en su estudio, intentando desesperadamente poner en orden sus cuentas y ocultar sus deudas, sin saber que sus propias acciones solo confirmaban las crecientes sospechas.
El plan de Elara culminó durante el gran banquete anual de la cosecha, un evento donde toda la nobleza del ducado y los comerciantes más influyentes se reunían en el gran salón de Valerius. En medio del bullicio y la opulencia, Elara, como sirvienta, se movía entre los invitados, su rostro tranquilo, sus movimientos precisos. Previamente, había dispuesto discretamente copias de fragmentos del libro de contabilidad cifrado, donde se detallaban transacciones ilegales y la fecha de la transferencia de tierras, junto con citas ambiguas sobre el linaje Valerius, extraídas de antiguos textos legales, obtenidas con la ayuda inocente de Elías, en lugares estratégicos, entre los pergaminos de los escribas visitantes, en las mesas de los comerciantes, e incluso con la ayuda de otro sirviente descontento, en la carroza del emisario real. La duquesa Serafina, en un intento desesperado por reafirmar su estatus y el de su esposo, decidió exhibir públicamente el corazón de éter, llevando la gema en un collar deslumbrante. Elara, en un movimiento calculado, se acercó a la duquesa con el pretexto de ajustar un adorno en su vestido. En ese instante, y con una sutileza imperceptible para la duquesa, Elara deslizó un pequeño pergamino, idéntico al que había encontrado en el relicario, pero con una pequeña adición en su reverso. Contenía una fecha y un nombre: Lysander Junior Ojos Ámbar, heredero legítimo. El pergamino cayó al suelo justo a los pies del gran barón de Montaigne, un noble influyente y conocido por su rigor legal. La escena que siguió fue lenta, pero inexorable. El barón de Montaigne, al ver el pergamino, lo recogió con curiosidad. Su mirada se detuvo en el texto y luego se posó en el duque Lysander, cuyos ojos eran inconfundiblemente azules. Un murmullo comenzó a extenderse por el salón. Las copias de los registros, encontradas por otros asistentes, también comenzaron a circular. La duquesa Serafina, al ver la expresión del barón y los murmullos, sintió un terror gélido. Su vanidad se desmoronaba. El duque Lysander, al darse cuenta de la situación, intentó mantener la calma, pero su rostro palideció y su mirada se fijó en Elara, que estaba de pie, inexpresiva en un rincón. En su desesperación, el duque gritó, negando las acusaciones, lo que solo avivó más las sospechas. La semilla de la duda había sido plantada y germinaba rápidamente en el terreno fértil de la corte. La verdad, silenciosamente cultivada por Elara, había estallado. La caída de los Valerius no fue un estruendo, sino un desmoronamiento gradual, como una estructura carcomida por dentro. El barón de Montaigne, con el pergamino en mano y las pruebas de los registros falsificados confirmadas por otros nobles y comerciantes, no tardó en exigir una investigación formal. La noticia de la ilegitimidad del duque Lysander y sus prácticas corruptas se extendió como un incendio por todo el reino. El emisario real, que había encontrado una de las copias en su carroza, se vio obligado a actuar. La autoridad real, que durante años había hecho la vista gorda a los abusos de los Valerius por su riqueza e influencia, no pudo ignorar la evidencia que ahora estaba en boca de todos. El duque Lysander, desprovisto de su fachada de poder y enfrentado a una avalancha de pruebas irrefutables, intentó una negación desesperada. Pero sus propias deudas y la desorganización de sus finanzas lo traicionaron. La duquesa Serafina, al ver su posición desmoronarse, perdió su temple. Su vanidad fue su perdición. La idea de la humillación pública era más insoportable que cualquier castigo. En un intento de desviar la atención, acusó a Lysander de todo, revelando incluso más detalles sobre los tratos ilícitos y la conspiración para ocultar la verdad sobre el verdadero heredero. Su traición mutua aceleró su perdición. Las investigaciones del reino revelaron la magnitud del fraude, no solo la usurpación del ducado, sino décadas de malversación, extorsión y abuso de poder. El corazón de éter, la joya que la duquesa Serafina tanto atesoraba, fue examinado por expertos, y se descubrió que era una falsificación, una pieza moderna ingeniosamente envejecida, lo que simbolizaba la falsedad de toda la casa Valerius.
El verdadero corazón de Éter había sido vendido años atrás por Lysander para saldar deudas de juego, un secreto más que salió a la luz. El duque Lysander y la duquesa Serafina fueron despojados de sus títulos, sus propiedades confiscadas por la corona para compensar a los afectados. Fueron exiliados a una remota fortaleza en las montañas, despojados de toda riqueza y poder. Su castigo no fue la muerte, sino la ignominia, una vida de ostracismo y olvido, lo que para ellos, amantes de la opulencia y el estatus, era una condena peor que la muerte. Sus nombres, antes sinónimo de poder, ahora eran un eco de vergüenza y deshonra en el reino. La caída de los Valerius trajo consigo una ola de alivio y esperanza a Serafina y a todas las aldeas oprimidas. Las tierras fueron devueltas a sus legítimos dueños, los impuestos se redujeron a niveles justos y una nueva administración, más justa y equitativa, fue establecida. Elías, el escriba, cuyo papel había sido fundamental en la revelación de la verdad, aunque sin saberlo, fue recompensado por su honestidad y nombrado cronista real, un puesto de honor. Maestro Renard, el panadero ciego, continuó su vida tranquila, ajeno a la magnitud de su contribución, pero su aldea, Serafina, prosperó bajo la nueva administración. Y Elara, la joven sirvienta que había orquestado todo sin derramar una lágrima, ¿qué fue de ella? Desapareció del castillo tan silenciosamente como había llegado. Nadie sospechó su papel. Su imagen de sirvienta sumisa y diligente permaneció intacta. Regresó a Serafina, no como una heroína, sino como una hija más de la aldea. Pero en su interior llevaba la satisfacción silenciosa de la justicia lograda. Dedicó su vida en la reconstrucción de su comunidad, trabajando codo a codo con su gente, compartiendo la sabiduría que había adquirido. Su venganza no fue por odio, sino por justicia, por la liberación de su pueblo. La historia de la caída de los Valerius se contaría por generaciones, una lección sobre cómo el poder puede desmoronarse desde dentro y cómo la paciencia y la inteligencia de una persona subestimada pueden ser las armas más poderosas. Elara había demostrado que no todas las batallas se ganan con fuerza, sino con la quietud de una mente brillante y la inquebrantable paciencia de un corazón que anhela la justicia. Su triunfo fue silencioso, pero su legado, eterno. Y así, queridos espectadores, concluimos el asombroso relato de Elara, la sirvienta que con su paciencia inquebrantable y su inteligencia astuta, desmanteló un imperio de tiranía sin derramar una sola lágrima. Una historia que nos recuerda que las batallas más poderosas no siempre se libran con espadas, sino con la mente, y que la venganza más dulce es aquella que se ejecuta con la precisión de un maestro de ajedrez. ¿Quién diría que la figura más insignificante de una corte podría ser su mayor amenaza? Si esta historia te ha cautivado, si te ha dejado reflexionando sobre el poder de la mente sobre la fuerza bruta, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Este canal, Relatos que Conmueven Oficial, está dedicado a desenterrar las historias más fascinantes, los misterios más intrigantes y las venganzas más ingeniosas que la historia y la imaginación pueden ofrecer. No te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que te mantendrán al borde de tu asiento. Para no perderte los próximos videos, donde exploraremos más relatos de ingenio, resiliencia y giros inesperados, te pedimos que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra creciente familia de amantes de las historias. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido tan cautivador como este. Y ahora, la pregunta final para ti. ¿De qué país y ciudad nos escuchas? Queremos conocer a nuestra audiencia. Déjanos un comentario abajo y dinos qué te pareció la historia de Elara y qué tipo de relatos te gustaría escuchar en el futuro. Hasta la próxima, y que la curiosidad siga siendo tu guía.